Hola, soy Álvaro Andrés Torres y quiero hacerles una pregunta. ¿Han escuchado hablar sobre Gemini, ChatGPT, Midjourney, Siri o Alexa? Esas son algunas de las inteligencias artificiales más conocidas actualmente, pero ellas no son las únicas, porque existen diferentes tipos de inteligencias artificiales que cumplen funciones específicas y que están revolucionando el mundo y el desarrollo de las actividades humanas. Por ejemplo, hace 30 años veíamos en programas de televisión y películas a las personas hablando por relojes, pantallas, imaginando cosas y convirtiéndolas en realidad con solo escribirlo. Y todo parecía muy lejano de conseguir y era algo demasiado futurista. Pero la realidad es que ese futuro es hoy. Y gracias a la inteligencia artificial es que en la actualidad podemos llevar a otros niveles los negocios e incluso la manera en que todos nosotros aprendemos. Con este contexto, iniciamos hoy nuestro nuevo capítulo de Educast, el podcast de educación continua de la Universidad El Bosque, donde vamos a debatir, hablar y poner en la mesa de la mano de expertos los temas más relevantes e importantes del mercado y el sector laboral. Y para hablar del tema de las inteligencias artificiales y cómo utilizar de manera efectiva la inteligencia artificial en los negocios y la educación, hoy nos acompaña Carlos Alberto Puentes Morales, director del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad El Bosque, experto en Machine Learning y certificado como ingeniero en Inteligencia Artificial en Google. Carlos lidera también investigaciones en inteligencia artificial, sistemas complejos y robótica, habiendo sido cofundador y clave en el desarrollo del humanoide Leo. Su labor abarca tanto el ámbito académico como colaboraciones tecnológicas con Google, aplicando innovación y ciencia de datos en los sectores de salud, industria, banca y academia. Bueno, y en esta segunda versión o segundo capítulo de nuestro podcast de Educast, tenemos hoy al profesor Carlos Alberto Puentes Morales, director del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad El Bosque, titular de la charla Automatizando procesos con inteligencia artificial, enfocada en la integración de la inteligencia para optimizar y transformar la gestión educativa. Él tiene una trayectoria destacada como magíster en docencia de la educación superior, con énfasis en estadística de la Universidad El Bosque, experto también en Machine Learning de la Universidad de Antioquia y certificado como ingeniero en inteligencia artificial en Google. Carlos lidera también investigaciones en inteligencia artificial, sistemas complejos y robótica, habiendo sido cofundador y clave en el desarrollo del humanoide Leo. Su labor abarca tanto el ámbito académico como colaboraciones tecnológicas con Google, aplicando innovación y ciencia de datos en los sectores de salud, industria, banca y academia. Y bueno, para darle la bienvenida a Carlos en este nuevo capítulo de Educast, quiero precisamente, Carlos, pues darte la bienvenida y que nos cuentes un poquitico de esa colaboración que has tenido con Google, que veo acá en tu perfil tan importante, y qué gusto tenerte aquí, que nos cuentes un poquitico cómo ha sido trabajar con Google. Cuéntanos. Hola Andrés, mucho gusto y bueno, gracias por la invitación. Sin duda pues hay mucho que conversar en esta línea de automatización de procesos, y con Google hemos venido trabajando diversos proyectos, desarrollos, hemos hecho participación en congresos donde mostramos esta utilidad de estas herramientas de IA para empresas, para automatización de procesos en empresas, de tal manera de que esto al final no es solamente generar soluciones, sino enseñarle a la gente a cómo también ellos los pueden desarrollar a nivel de capacitación corporativa, cómo pueden integrar estas herramientas y eventualmente mejorar su productividad. Entonces, a grosso modo es un poco eso como desarrollamos desde el inicio, que básicamente es la necesidad de negocio que existe, hasta una solución concreta y capacitación posterior a esa solución. Ahí mencionas algo, Carlos, respecto a la productividad en las empresas. Digamos que en nuestro anterior capítulo hablábamos el desarrollo de la imagen personal, de cómo crear también un concepto de marca, y aquí esto va muy unido también a lo que es la productividad de una organización en cuanto a qué, en cuanto a cómo se va a ver reflejado la marca y demás ante el público. Entonces, en este caso que estamos hablando de cómo gestionar también una marca, digamos que la inteligencia artificial ha entrado a ser un componente básico, ¿no es cierto? Total. Yo he visto mucho, y tú corrígeme aquí,
en casos donde suplantan, digamos, personas, donde suplantan también, por ejemplo, los textos, lo que hablan, la información de las empresas, ¿cómo podemos manejar todo eso? ¿Cómo podemos controlarlo? Porque claro, estamos hablando de construcción de marca, pero también podemos distorsionar el valor de la misma a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar todo eso? Bueno, déjame decirte, Andrés, que los algoritmos de inteligencia artificial, en especial en los que tienen que ver con voz, sí han llegado a perfeccionarse de tal manera de que, por ejemplo, con un audio de 5, 6, 7 segundos de Messi, por ejemplo, podríamos llegar a generar audios muchísimo más largos con la misma tonalidad, el mismo voz, gestos, ¿sí? Todo lo que hace Messi dentro de sus diálogos, pero prácticamente desarrollado por nosotros. Entonces hay software que se han especializado en esto, eso se llama procesamiento de lenguaje natural. Y sí hay que tener en efecto cuidado y precaución con todo este tipo de audios, porque en efecto esto debe estar regulado. Hablamos de que aquí hay que regular un poco lo que es la generación de texto, generación de audio, generación de video. Colombia todavía está un poco esperando cómo regular todo ese tipo de normativa, pero sin duda eso puede ser plagio de personalidad, plagio de marca, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener precaución con eso. Me voy un poquito hacia la pregunta que hacías en principio, y era cómo la inteligencia artificial está impactando en la productividad de las empresas. Y déjame decirte que el impacto es amplio. O sea, estamos hablando de que en una cadena de valor la IA genera impacto desde la infraestructura, la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, compras, la logística de adquisición, todo el manejo de operaciones a nivel de empresa, logística, marketing, servicios. En todas estas áreas la inteligencia artificial ha generado impacto. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en efecto, en un aumento hay empresas que ya muestran que tienen un aumento en la eficiencia operativa del 40%. Después de implementar estas herramientas de IA, estas automatizaciones, a partir de mejoras significativas para la toma de decisiones basada en datos. Luego también hay una personalización del 73% de la experiencia del cliente, es decir, el cliente se ve mejor atendido, sus dudas son mejor resueltas, llegan a ser más resueltas en la medida en que estas herramientas de IA se acomodan a la necesidad del cliente, identifican esas problemáticas y luego entonces le generan soluciones a esas problemáticas. ¿En cuánto tiempo? En menos de 5 minutos, de 8 minutos o mucho menos. Hay una reducción de costos operativos, que eso es lo más importante. Yo creo que uno de los impactos mayores está ahí. Y las empresas llegan a certificar que alrededor de un 25% de reducción de costos operativos después de implementar estas herramientas de IA, lo cual es muy significativo a nivel de presupuesto anual que haga una empresa, entre otros. Pero ahí te hago una pregunta, en temas entonces de regulación, digamos que claro, acá estamos hablando de costos, de mejoramiento, de que abarca todas las áreas de una organización, pero en temas de regulación, de normatividad, ¿cómo la IA la podemos controlar entonces en una organización? Sí, esa es una pregunta súper clave. Y más en un país como Colombia, ¿no? Claro, es súper clave porque a la IA yo la puedo entrenar con toda la información organizacional, ¿sí? O sea, yo puedo crear un asistente, inclusive nosotros los desarrollamos, un asistente especializado en toda la información de mi empresa, ¿sí? Pero si yo le abro la puerta a esa inteligencia para que navegue por la web, entonces ya mi información se puede volver pública. De manera que ahí es donde toca entrar primero a tener esos filtros, esas políticas de seguridad de los datos. Luego entonces eventualmente se va a especializar tanto de tal manera de que eso es lo que llamamos posteriormente la evolución de los chats o de los chatbots especializados en asuntos propiamente de una compañía. Entonces fíjate que esto es escalar. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una suite de asistentes especializados en temas contables, en temas fiscales, en temas administrativos, financieros. Es una suite muy completa donde básicamente tenemos asistentes especializados en tareas muy puntuales. El primer nivel son esa capa de asistentes, donde por ejemplo yo puedo entrar a mi interfaz, entro a la sección de recursos humanos y en recursos humanos hay 7 bots especializados
en tareas puntuales. Entonces, por ejemplo, tengo al bot que es reclutador, tengo a otro bot especializado en tareas de especialistas en recursos humanos, otros en capacitación de recurso humano, otros que me miren los beneficios del talento humano, ¿sí? Entonces tengo una suite de bots especializados. Y si yo quisiera, entro por ejemplo al bot de reclutamiento y él entonces me entrega un informe. Me puede decir, te puedo generar un informe de presupuesto anual, un informe de plan de mejora de procesos, un informe de resultados de encuestas que se le hayan hecho al personal humano, ¿sí? Entonces puedo entrar, desempeño humano, métricas de contratación, puedo entrar a estos bots y pedirle que me haga un informe. Normalmente estos informes pueden tardarse 5 días, 8 días, ¿sí? Estos asistentes, estos bots especializados, se demoran 5 minutos en hacerte esos tipos de documentos. Ahí Carlos nos estaba comentando mil maravillas y demasiadas cosas que podemos hacer, pero yo creo que también hay amenazas alrededor, ¿no? Digamos que todos esos son los pro, pero ¿cuáles serían esos contra que tendríamos, por ejemplo, en temas así como lo que estamos hablando de talento humano, de informes y ese tipo de cuestiones? Magnífico que saque un informe en 5 minutos, pero ¿cuál sería ese contra? Bueno, el contra es que evidentemente esto tiene que ser validado por los tomadores de decisiones. O sea, ahí es donde puede haber un tiempo de mejora, porque la generación de estos informes se basan, Andrés, en toda la minería de datos que existen de la compañía, archivos Excel, archivos PDF, archivos de Word, y la inteligencia aprende y hace inferencias sobre esa información, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esos informes que genera, esos microinformes, tienen que ser validados por los tomadores de decisiones, para que eventualmente eso siga escalando y llegue pues a niveles superiores, ¿sí? A la alta gerencia. Entonces ahí pueden haber algunos tiempos de demora adicionales, pero estos informes tienden a ser muy eficientes. Inclusive haciendo pruebas, lo que llamamos los test drive, los tests que se le hacen a las inteligencias artificiales. Recientemente se sacó un documento donde, por ejemplo, yo subí un libro a la inteligencia artificial, a uno de estos lenguajes, procesamientos de lenguaje natural, y el libro tenía en una de las líneas, en la mitad del libro mezclado, una línea que no correspondía a nada de la lógica que era asociada al libro. Era de otro tema muy lejano al libro. Y entonces en el reporte que hace la inteligencia artificial dice, en la línea tal, capítulo tal, hoja tal, se detectó que usted colocó una línea que no corresponde a la lógica de este libro y sé que es una prueba que me estaban haciendo a mí. O sea, te identifica precisamente ese margen de error de acuerdo Correcto. A lo que tú quieres, como coloquialmente decimos, corcharlo. Así ¿no es cierto? Entonces los niveles de eficiencia de texto que tienen estas herramientas es muy alto, de manera que con eso es lo que queremos trabajar, con eso es lo que estamos desarrollando, con ese tipo de algoritmos de alta eficiencia. Y hablando de esa precisión, por ejemplo, si lo llevamos más al ámbito educativo, ya que estamos acá desde la Universidad del Bosque, por ejemplo, ¿qué tan preciso entonces pueden ser estos sistemas de inteligencia artificial para aportar y contribuir en la enseñanza de los estudiantes? Porque claro, uno estaba acostumbrado en nuestra época, hablemos hace más de 20 años, que era vaya a la biblioteca, saque el libro, tómese la molestia de citar correctamente lo que está cogiendo para un trabajo, pero en este caso digamos que ya estamos hablando de ese nivel de precisión. ¿Podríamos confiarle toda la enseñanza y el proceso educativo a inteligencia artificial? No del todo. En buena parte sí, porque en efecto, pues lo que es la literatura, los resúmenes, ¿sí? La adquisición de ideas fundamentales, ideas principales, ideas secundarias, estos asistentes son altamente eficientes en ello. Ahora, el papel del docente en este caso es tratar de facilitar y llevar a un nivel de pensamiento superior al estudiante. Es decir, es claro que estos asistentes ayudan, soportan en estas herramientas, pero ahora, por favor, trata tú, ¿sí? Como estudiante, de tener un criterio frente a esa información. Dime tú cuál es tu experiencia frente a ese resumen que te hizo estas herramientas, ¿sí? Y ahora tú ten tu criterio y dime qué piensas al respecto. Cuando pensamos de esa manera, entonces, claro, yo puedo tener un resumen fácilmente, pero ahora, ¿cuál es mi experiencia que yo tengo previa? Lo que puede leer... El proceso de comprensión, o sea, ¿qué claro, comprende básicamente? Ese pensamiento crítico. Ahora, haz pensamiento crítico y eso es lo que es valioso también en la educación, ¿sí? Que la persona pueda pensar más allá del resumen.
Ahora es eso cómo lo aplico en mi vida, eso cómo me va a servir en el futuro, ¿sí? Y ese es un poco, llevar a un nivel de reflexión más alto, más crítico y un pensamiento superior. Ahí dijiste algo, ¿cómo lo llevo yo para mi vida? Entonces, teniendo en cuenta que yo puedo como estudiante aprovechar, digamos, todos estos mecanismos de inteligencia artificial, voy a generar un pensamiento, una opinión, una idea, un análisis sobre eso que esa inteligencia artificial me está arrojando. Ahora, en mi vida, en el día a día, no para el estudio, no para mi trabajo, ¿cómo aprovecho yo eso? ¿Qué provecho le puedo sacar? Porque yo veo que mucha gente dice, no, que tengo que hacer tal informe, que tengo que hacer tal consulta, listo, entremos ahí, sacamos el informe y en menos de 5 segundos ya lo tengo. Pero ahora, en mi día a día, ¿cómo me puede servir? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Y también no dejarme engañar, digamos, por información que me pueda también arrojar la inteligencia artificial. No, súper clave ese tema de la desinformación, ¿sabes? Porque es cierto que uno puede confiar en estas herramientas, pero no tampoco pasarse al extremo. Es lo que llaman una absoluta dependencia de estas herramientas para laborar o para generar resultados, ¿sí? Hay que desconfiar un poco en estos resultados, porque puede ser altamente eficiente, pero en algunos casos puede alucinar, lo que llamamos alucinaciones con la inteligencia artificial. Ya cada vez son mínimas porque los modelos cada vez son más robustos a nivel de computacional, las máquinas cada vez son más poderosas y pueden generar resultados más precisos, pero hay que desconfiar y hay que ir a las bases, a las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo le coloco a uno de estos generadores de texto, lo que me generaste tiene una inconsistencia, ¿sí? Entonces él dice, discúlpame, ya la corrijo, y empieza a corregir esa información. Y le puedo solicitar yo también que me cite, que me diga de dónde sacó la información, cómo la generó. Tal y cual. Pero entonces, eso si lo llevas a un entorno empresarial, ¿sí? Que un entorno educativo es un poco más experimental. El estudiante experimenta, se puede equivocar, luego lo hace bien y aprende sobre su error. Si lo llevamos a un campo laboral o empresarial, esto puede significar, es más serio porque puede significar pérdidas o puede significar, en el extremo de los casos, algún tipo de sanción o algo por el estilo, dado que esa información pues no ha sido curada. Por eso los tomadores de decisiones juegan un papel clave aquí. Es cierto que la IA genera, pero tiene que haber alguien que certifique y que valide lo que esa IA genera. Si no hay un validador, ahí entonces hay un alto riesgo. Entonces siempre tiene que haber un equipo de personas que validen esa información. Entonces ahí te pregunto, ¿en qué casos entonces no debemos usar el tema de inteligencia artificial? Porque estamos hablando de muchos ámbitos donde lo podemos usar, donde es importante verificarlo, pero entonces ¿cuándo no? Que nos digas, acá no lo usen. Bueno, pues como te comentaba desde el principio, casi que toda la cadena de valor de una empresa la puede utilizar, ¿sí? Tal vez, o sea, lo que realmente o quienes realmente no deben utilizarla, o el miedo que tiene la gente es que la IA me va a reemplazar, ¿sí? Y eso es un miedo muy común, pero realmente la IA no te va a reemplazar, sino te va a reemplazar una persona que sepa manejar la IA, ¿sí? Eso sí va a pasar. Entonces, ¿quiénes no deberían utilizarla o no van a ser reemplazados? En efecto, los tomadores de decisiones en las empresas. La alta gerencia, hablemos de jefes, de supervisores, porque ellos son, como te digo, los validadores, ¿sí? Ellos no lo van a utilizar, no lo van a implementar porque mucho tiene que ver con su experiencia, las decisiones tienen que ver con lo que han vivido en el tiempo, con las decisiones que han tomado, con lo que diga el gobierno, por ejemplo, actual. Entonces esas políticas propias son las que sesgan a la IA y de alguna manera tiene que haber alguien que tome esa decisión y diga si vamos a aplicar lo que dice o no vamos a aplicar, o ajustaremos lo que diga la IA y tomaremos esta decisión. Ellos no, ese tipo de ambiente de alta gerencia no utiliza herramientas de IA. Más bien las que son capas inferiores sí las tienden a utilizar e implementar correctamente. Excelente. Bueno, y aquí en la Universidad del Bosque, cuéntanos ahorita qué proyectos tenemos, qué estamos haciendo con la inteligencia artificial, qué se viene para la universidad al respecto. Bueno, ese es uno de los fuertes, digamos que de los sueños que yo he tenido personalmente, y es implementar. Estamos ahorita pensando mucho en implementar lo que llamaríamos el Bosque Assistant Platform. Es una suite de soluciones, como te decía, que tiene un impacto en los departamentos, en las facultades,
en la parte administrativa, en la parte de investigación. Ahí yo quiero que hagamos un poquitico, que hablemos en términos más coloquiales. Cuando decimos suite, estamos hablando de un espacio. Una plataforma. Una plataforma, sí, perfecto. Exactamente. Y esa plataforma, como te decía, entonces tiene asistentes especializados en ciertas áreas, ¿sí? Entonces tenemos el bot que es asociado a talento humano, el de la parte administrativa, el de la parte contable, el de la parte creativa. Aquí tenemos una solución que se ha construido, DIDE, en cabeza de Jorge. Ellos tienen un desarrollo construido para la generación de contenidos para docentes, para estudiantes. Entonces eso está súper elaborado y hace parte de la suite en la sección creativa. Pero pensamos mucho más allá, en la parte de finanzas, en la parte de legal de la institución. Entonces hay bots especializados en cada una de esas tareas, ¿sí? Escuchando y esperando, obviamente, la solicitud que venga del usuario. Entonces esa primer capa, ¿sí? Son los bots que te digo que están especializados en tareas individuales. Hay una segunda capa, porque esto evoluciona. Ustedes saben que la IA cada vez va a sacar lo que llama OpenAI, los diferentes niveles de inteligencia. Ya tenemos esa primera capa, asistentes especializados en tareas puntuales. El segundo nivel son los razonadores. Los razonadores, ahora entonces, ¿qué pasa con estos bots? Se alimenta de ellos, ¿sí? Pero ahora los bots hablan entre sí y generan esos microinformes. Por ejemplo, un vicerrector solicita un informe financiero por departamento, ¿sí? O por facultad o por programa. Entonces, el asistente contable tiene que hablar con el asistente del departamento, generan entre ellos un microinforme, luego pasa el de la facultad, luego el tomador de decisión valida que esa información sea precisa. Reuniones entre los bots. Correcto. Okay. Hablan entre ellos, razonan, ¿sí? Y eventualmente generan. Entonces ahí ya generan un microinforme integrado por áreas, ¿sí? Eso es lo que llamamos el segundo nivel, los razonadores. Eso sigue evolucionando. El tercer nivel son los agentes. Los agentes tienen ahora una particularidad y es que pueden recibir información no solamente por archivos de Excel o PDFs, sino que ahora pueden escuchar, ¿sí? Entonces pueden escuchar audios, pueden escuchar información de video, pueden ver imágenes y tienen un banco de información mucho más amplio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una reunión un decano solicita un indicador que no se tiene en ese momento, entonces estos agentes de tercer nivel escuchan la solicitud, procesan internamente la información con los bots, con los razonadores y entregan en tiempo real esa información. ¿Cuánto tiempo? Segundos. Y eso lo podríamos, ahí estamos hablando todo de un tema interno de la Universidad del Bosque. Ahora, ¿cómo aplicaríamos eso, por ejemplo, para nuestros aliados, para nuestros estudiantes ya a nivel de posgrado que no están permanentemente como pregrado acá en la universidad? De pronto para las empresas que también quieren contratar con nosotros temas de diplomados, cursos o demás. ¿Cómo podríamos ya llevarlo un poquito más al exterior? Como asistentes de educación continuada, por ejemplo, ¿sí? También pensamos implementar esos asistentes con toda la información, la base de conocimiento de educación continua, qué cursos ofrecen, cuál es la modalidad, cuánto cuesta. Toda esa información se le enseña a la máquina la aprende y puede conversacionalmente hablar contigo, solucionarte las dudas, generarte una entrevista y luego entonces enviársela al director del programa y ya tener entonces todo el flujo de información desde el interés que tenga el potencial estudiante hasta concretar prácticamente su matrícula. Entonces eso es asistido, estos bots funcionan las 24 horas, nosotros diseñamos esos asistentes conversacionales. Y termino, faltan 2 niveles, o sea, ese era el de agente, ¿sí? Queda el siguiente nivel, el de cuarto nivel o cuarta capa son los innovadores. Entonces estos bots se alimentan de las capas anteriores, pero ahora estos asistentes son proactivos. ¿Qué significa eso? Que ya no necesitan una orden de un director, de un vicerrector, de un jefe de área, sino que ellos proactivamente van y buscan dentro de las operaciones que se manejen y dicen, envían un correo al jefe y le dicen, mire, encontré dónde puede usted optimizar un proceso y lo puede hacer así, 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 así. Esos son los innovadores. Y el último nivel de inteligencia de máquina al cual llegaremos a ver en algún tiempo son los organizacionales. Entonces ya estos bots
pasan de ese cuarto nivel y son todavía más inteligentes porque son multiagentes y entonces empiezan a investigar tendencias del mercado, políticas gubernamentales para proponer lineamientos. Entonces ya llegan a un nivel muy, muy superior, ¿sí? Y esto obviamente pues para que lo validen entonces los tomadores de decisiones de la alta gerencia. Entonces esos son los 5 niveles del Bosque Assistant Platform. Para allá vamos, estamos construyendo ese primer nivel, esa primer capa, pero la idea es tenerlo en producción próximamente. Y cuando hablamos próximamente estamos hablando cuánto tiempo puede tardar toda esta producción. Sí, nosotros tenemos unos tiempos y esperamos que para el 27 de junio del 2027, para el cincuentenario de la universidad. Para tanta organización, eso es pronto. Correcto. Para el 27 de junio del 2027, el cincuentenario de la universidad, ya tengamos en lanzamiento la versión alfa. De aquí a allá iremos lanzando versiones beta para que los usuarios empiecen a utilizar las herramientas, veamos esa experiencia, podemos hacer ajustes, reentrenamos estos agentes y los vamos puliendo hasta que el nivel de eficiencia sea supremamente alto. Pero al 2027 tendríamos ya la versión alfa lista y disponible para el uso. Mientras tanto, versiones beta. Bueno, será un gran motivo también para celebrar los 50 años de la universidad en ese momento. Muy valiosa toda la información que nos has brindado hoy, Carlos. Un último consejo, recomendación o demás para cómo utilizar la inteligencia artificial. Bueno, pues hay que capacitarse. O sea, aquí la diferencia, pueden haber muchas personas que aprendan a utilizar herramientas de generación de texto, de audio, de video, pero lo que más interesa es capacitarse bien para utilizarlas y saberlas utilizar bien. Nosotros ofrecemos una academia, ahí también te invito, y a todos los que están escuchando este podcast, los invitamos a la Academia de Inteligencia Artificial. La invitación es a conocer la IA de cero a experto, a dominarla. Tenemos cursos que están en una capa inferior, es decir, desde la matemática, la lógica, los algoritmos, aprendan a utilizarlos para que en sus lugares de trabajo o en sus empresas puedan implementar estas herramientas de cero a experto. Y tenemos una capa de usabilidad, donde queremos es solamente saber cómo se utilizan las herramientas. Entonces les enseñamos solamente a utilizarlas, no esa matemática robusta, sino a utilizarlas y utilizarlas bien, dependiendo de lo que necesites. Entonces tenemos alrededor de 15 cursos especializados en esas tareas. Los pueden tomar abiertamente, pueden ser estudiantes de pregrado, de posgrado, docentes administrativos, pueden tomar estos cursos y también del sector externo pueden capacitarse y pueden capacitar su equipo en estas herramientas de IA para automatizar procesos y para generar valor a sus compañías. Excelente, entonces todos los que queramos aprender de inteligencia artificial tenemos esa opción acá en la Universidad El Bosque. Y bueno, así concluimos este nuevo capítulo de Educast. Muchísimas gracias a Carlos Alberto Puentes, director del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Bosque, que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Con todo gusto, Andrés, y bueno, un saludo especial para todos. Bueno, y así como conclusión, podemos hoy mencionar que las inteligencias artificiales pues básicamente llegaron para transformar la manera en que vamos a desarrollar todas nuestras actividades personales, en el trabajo, pero pues más allá de verlas como una amenaza en esa labor diaria, tengamos en cuenta que son una herramienta muy útil para mejorar la productividad y así poder alcanzar nuevos niveles de gestión y optimizar los recursos en nuestras empresas y en el sector educativo, permitiendo avanzar mucho más. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en una nueva emisión de Educast.